buenas tardes a todos, muy buenas tardes, Brian, mi queridísimo compañero. Este es Par en el Mundo del lunes 20 de abril, un lunes 20 de abril, medio nublado, pero igual agradable, Brian. ¿Qué se cuenta? ¿Qué hiciste el fin de semana, Brian? Bueno, hola Denise, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas tardes a todos los oyentes, buenas tardes a los que nos están mirando por YouTube también. Bien, es una tarde agradable a pesar de las nubes, por supuesto. El fin de semana que hice, seguí atentamente el devenir de la situación mundial, además de descansar. Un poquito, paraste un poco porque tu mundo. Si empiezo diciendo que descansé y la pasé bárbaro, me van a decir, pero pará, ojo que el mundo se está por ir al demonio, Sí, entonces no. Sí, estamos por volver al punto cero. Bueno, en algunos aspectos estamos en punto cero, en otros no. Igual viste que cuando uno piensa en se vuelve para atrás, se vuelve al punto cero, una vez que ya hiciste 2 o 3 amenazas fuertes, una vez que ya negociaste algo, volver al punto cero nunca es el punto cero real. Es verdad. Entonces hay algo ahí que ya está en curso y que ya se ha desarrollado. Veremos con el correr del día y de la semana los acontecimientos, porque algunos vamos a poder charlarlos hoy y otros no, otros van a quedar pendientes para la semana. Exacto, hay desarrollos que tenemos que esperar que se den para que podamos hablar. Bueno, el estrecho de Hormuz sigue siendo un tema, un impas, ¿no? Como la gente bromeaba y nosotros acá también, es el estrecho de Schrödinger, está abierto y está cerrado, ¿no? Es un principio de la física cuántica en donde las cosas tienen varios estados a la vez. Si te parece, sin irnos más lejos, porque es lunes y tenemos muchos invitados y muchos temas, vamos a las 5 noticias del día de este lunes. 5, 4, 3, 2, 1. Las 5 del día. Bueno, como comentábamos al arranque de Par en el Mundo, después de algunas idas y vueltas, quedó estipulado que mañana martes en Islamabad, la capital de Pakistán, delegaciones de Estados Unidos e Irán se reunirán de nuevo para reanudar las negociaciones tendientes a extender la tregua que está en vigencia hasta el miércoles, ¿no? Hasta pasado mañana. En una conversación telefónica con la cadena Bloomberg, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que el bloqueo del estrecho de Hormuz se mantendría vigente hasta que se alcanzara un acuerdo. Trump indicó que se esperaba que el vicepresidente J.D. Vance, o algo así, partiera hoy hacia Pakistán para liderar las conversaciones con los representantes de Teherán. El diario New York Times informó en base a testimonios de fuentes iraníes que finalmente representantes del país también acudirán a Pakistán. Eso porque en el domingo, ayer, estaba en duda si iban o no, porque decían que no iban a ir si el estrecho seguía bloqueado por Estados Unidos, pero al parecer, y según lo que informó New York Times, finalmente están dadas las condiciones para esa nueva ronda de conversaciones. Sí, recordemos a todos, Denise, que veníamos hablando de un conflicto que se da en 2 planos. Por un lado está la parte bélica y la parte de efectivamente lo que pasa en el territorio. Nosotros el otro día hacíamos la broma de que desde acá no podemos ver en el momento el estrecho de Hormuz y para ver si efectivamente están o no pasando los barcos, porque obviamente algunos sí, otros no, unos quedan frenados y demás. Y otro en la parte discursiva o narrativa o de los relatos que construían cada uno de los actores del conflicto. Por un lado, el fin de semana vimos que en el marco donde se suponía que estaba liberado el estrecho de Hormuz y en curso las negociaciones y que iban a tener esta segunda ronda de acuerdos o de negociaciones más que de acuerdos, salió rápidamente Donald Trump otra vez en alguna de sus alocuciones durante el fin de semana a decir que en realidad ellos iban a mantener el bloqueo de los barcos o de los buques iraníes o de los puertos iraníes para que no pudieran circular, y entonces eso, y dijo que terminaba el triunfo casi asegurado, que Irán ya no tenía fuerza, que ellos podían hacer lo que querían, pero que igual se iban a sentar a negociar y a conversar. Y que en ese marco la respuesta de Irán también se dio a través de manifestaciones en redes sociales y demás. En este caso fue el presidente del parlamento iraní, sobre todo Mohammad Ghalibaf, quien manifestó y dijo en alguna serie de mensajes contundentes que si no se retiraba o si no se levantaba el bloqueo o esta especie de bloqueo más alejado del bloqueo iraní que estaba llevando adelante Estados Unidos en Hormuz, ellos no se iban a sentar a negociar, que iban a romper este vínculo, este acuerdo, este principio de acuerdo, de diálogo que habían tenido, y que no iban a presentarse en Islamabad, en Pakistán, que es el país que está haciendo como de mediador o de unificador de los diferentes actores para poder llevar adelante el diálogo.
Y además señaló en ese mismo mensaje y dijo, lo que pasa es que me levanté hoy y Trump ya dijo 7 mentiras desde que me levanté o algo así, en un mensaje que da a entender también que los actores tienen mucha desconfianza mutua. Y esto ya lo habíamos visto cuando analizábamos un poco la situación previa al conflicto, es decir, al conflicto bélico que se desarrolla hace poco más de un mes, que dijimos, estaban manteniendo conversaciones, en este caso en Ginebra, con la mediación de Omán, para llegar a un acuerdo, y esas conversaciones se rompieron inmediatamente ante el ataque bélico que decidió Estados Unidos a Israel sobre territorio iraní. Entonces, tenemos muchos actores que no confían en las diferentes partes, más allá de que obviamente hay diplomacia internacional, se van a juntar, van a traer un diálogo y esperemos que puedan alcanzar algún tipo de acuerdo o de negociación que llegue eventualmente a buen puerto, no solo para que se levante el bloqueo del Estrecho de Hormuz y que por ende pueda circular todo el petróleo global que circula por ahí, que mejore la situación económica internacional, evitar o prevenir lo que se presume una eventual crisis petrolera de magnitud, que ya está en curso, pero que podría agravarse, pero también, obviamente, el destino de un montón de personas que están sufriendo en carne propia el tema de los bombardeos, del ataque bélico y demás. Sí, de eso vamos a hablar un poco más también con nuestros invitados del día de hoy. Bueno, justo otra punta, otra parte de este conflicto es lo que está pasando en Líbano. El embajador de Israel en Estados Unidos, Yehiel Leiter, asistirá el jueves a la segunda ronda de conversaciones en Washington junto con la embajadora de Líbano, Nada Hamadeh Moawad, según confirmó este lunes una fuente israelí al diario Haaretz, el diario israelí. Esta será la primera reunión entre los dos países desde que entró en vigor el alto el fuego de 10 días el jueves. El presidente del Parlamento libanés, Nabi Berri, afirmó que Estados Unidos está haciendo un esfuerzo por extender el alto el fuego entre Israel y el Líbano, según publicó el diario panárabe con sede en Londres, Asharq al-Awsat. Berri habló también con este medio de prensa después de reunirse con el embajador de Estados Unidos en el Líbano, Michel Issa. O sea, esa es otra punta también que está, digamos, un poco colgada ahí de un hilo esperando cómo se desarrolla el conflicto. Y ese fin de semana, yo ahora estaba también acordándome, hubo un episodio de mucha tensión cuando los Estados Unidos interceptaron un carguero iraní, desató comentarios bastante fuertes por parte de los iraníes diciendo que estaban haciendo piratería armada. China salió a hablar también que esperaba que los dos actores, ¿no? Estados Unidos y Irán actuaran de forma responsable durante el alto el fuego. Entonces van pasando cosas que van escalando la tensión mientras el gran acuerdo o la gran propuesta de acuerdo parece no salir mucho del papel. Sí, eso que vos señalás todo lo que señalas, pero sobre todo esta idea de las dos puntas, digamos, de la disputa del conflicto, porque claro, por un lado estaba el desarrollo del conflicto bélico, de la guerra, de los ataques en territorio iraní, y por otro lado estaba esta otra disputa, otra incursión por parte de Israel en territorio libanés, específicamente en el sur del Líbano, para lo que ellos denominan, sabemos y lo hemos hablado muchas veces, su cordón de seguridad o su lugar de seguridad, y que ha implicado, por supuesto, el desplazamiento de muchísimas personas. Se habla de hasta casi 1 millón de personas, se habla de más de 2.000 personas fallecidas en el Líbano. 2.300, ¿no? Sí, y era la zona o el lugar de conflicto que no había quedado para algunos dentro de este acuerdo de cese al fuego, cuando comenzaron el cese al fuego mañana se cumplen las 2 semanas de este cese al fuego entre Irán y Estados Unidos, y bueno, por presión de Irán sí se logra destrabar esa situación y se alcanza el cese al fuego hace algunos días entre Israel y el Líbano. Recordemos que también en las últimas horas, hace poquitos días, Donald Trump dijo en un mensaje que generó mucho revuelo tanto en política interna de Estados Unidos como en la política interna de Israel, que había prohibido a Israel seguir atacando sobre el Líbano, algo que le generó muchos cuestionamientos a Netanyahu en Israel, con lo cual hay que ver ahí cómo se van destrabando las situaciones. Y hoy vamos a también hablar con con entrevistados que nos van a poder contar un poco cómo se está viviendo la situación en el Líbano específicamente, que claramente tiene visos mucho más complejos que los que tienen otros territorios donde no se da el conflicto bélico, ¿no? Exacto, ¿no? Y eso que hablabas, Brian, también de la política interna, yo quisiera traer una lectura de Axios. Axios es un medio estadounidense bastante respetado
amistades, de la gente de Político. Los que acompañan la política estadounidense saben que Político es un medio sumamente valorado, está muy cerca de las fuentes de poder de la Casa Blanca. Bueno, Axios ese fin de semana trajo un texto interesante que dice, habla sobre la popularidad de Israel en Estados Unidos, que cayó 31 puntos percentuales entre demócratas de más de 50 años, comparando los datos de una encuesta que se hizo ahora, en marzo, y una encuesta semejante en 2022. O sea que en 4 años la popularidad, ellos miden así, ¿no? La simpatía, la popularidad del pueblo estadounidense respecto a las políticas de Israel cayó 31 puntos entre demócratas de más de 50 años y 22 puntos percentuales entre jóvenes demócratas y republicanos. O sea, es una caída importante que también hace presión desde adentro. Y también hicieron una lectura de una encuesta del centro Pew, que es un centro, creo que es la encuestadora más importante de Estados Unidos. Hicieron una encuesta también por profesión, ¿no? Por fe religiosa, y esa simpatía o esa popularidad de los estadounidenses en relación a Israel cayó 23 puntos percentuales entre católicos, 14 puntos entre protestantes y 20 puntos entre estadounidenses que dicen no tener ninguna religión. O sea, es una caída bastante sensible que repercute, por ejemplo, decía Axios que todos los senadores demócratas dejaron de votar repases de financiamientos o compra de armas o venta de armas a Israel. O sea, y eso es una demostración de cómo la política interna está tratando de blindarse a lo que está pasando en Medio Oriente. Sí, dijimos también que en algún momento vamos a dedicar una parte de nuestro programa, algún espacio más en detalle para poder hablar efectivamente sobre la política interna de los Estados Unidos y sobre las presiones internas y los efectos que está teniendo que se la está política. Moviendo mucho. Exactamente, por eso, para analizar más en detalle qué está pasando con esa política interna, porque recordamos que mucho de lo que está ocurriendo a nivel política exterior o de declaraciones y demás por parte de Donald Trump y de la política de Estados Unidos tiene que ver también con los movimientos que se hacen hacia adentro y específicamente con las elecciones de medio término que tiene dentro de unos meses. Exacto. Y que también son determinantes para lo que pueda ser no solo el destino y el futuro del gobierno de Donald Trump, sino también de un eventual o no cambio de color político en el más adelante. Entonces veremos ese impacto interno porque es muy, muy interesante de seguir y ver para dónde se están moviendo los diferentes actores. Vamos a, si te parece, venirnos un poco más acá, en el sentido no tanto quizás a nivel territorial, pero así a nivel simbólico, porque vamos a hablar del presidente de Brasil, nada más ni nada menos, Denis de Mota. Nada más ni nada menos de Lula. Bueno, luego de pasar por Barcelona, donde participó el fin de semana en la cumbre en defensa de la democracia, el presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva está en Alemania, su segundo destino en el marco de una gira europea que Lula está haciendo en Europa y que termina en Portugal. Lula allá en Alemania se reunió en la ciudad de Hannover con el canciller alemán Friedrich Merz en el marco de la Feria Industrial en esta ciudad, y es el mayor evento de estas características en el mundo, ¿no? La trascendencia política de la visita se reflejó por la presencia de 8 ministros alemanes que viajaron de Berlín a Hannover para participar en reuniones con miembros del gobierno brasileño. Este gesto evidencia el interés de Alemania en fortalecer su relación con Brasil en un momento en que la economía germana enfrenta estancamiento, revisiones negativas de las previsiones de crecimiento y una considerable incertidumbre en torno al panorama global. Lula también ahí fue a vender los biocombustibles brasileños, ¿no? No es nada bobo, que tienen una cierta resistencia por parte de los europeos, y ahora con todo ese escenario global, él está viendo que es momento de ofrecer esa alternativa. Dos o tres cosas que está haciendo o que pareciera estar haciendo Lula en este momento a nivel local y a nivel internacional. Por un lado, hablábamos la semana pasada de las encuestas que lo marcan muy cerquita o muy en una eventual disputa de segunda vuelta, casi empatado técnicamente con Flavio Bolsonaro, con lo cual
todos los movimientos de Lula hacia adentro y hacia afuera hay que leerlos también en clave electoral, ¿no? Exacto. Y también muy probablemente esta movimentación hacia el exterior se vaya a achicar bastante en los próximos meses, ¿no? Porque tiene que concentrarse mucho más en Brasil y porque además entre los brasileños cae muy mal que el presidente esté tanto tiempo afuera. Ya hay que esté tanto de viaje, decís. Que esté tanto de viaje. Es importante marcar eso porque en los últimos años, sobre todo, apareció esta idea de un Lula estadista a nivel global que está como poniéndose a discutir, por un lado, con los empresarios tecnológicos y dueños de las redes sociales, en general, las plataformas digitales. Por otro lado, con Donald Trump, muy fuertemente, el fin de semana también volvió a tener declaraciones específicas en la cumbre de Democracia Siempre contra el mandatario norteamericano. Diciendo no puede ser que nos despertemos y que haya siempre alguien amenazando destruir el mundo. Exacto, lo dejó muy claro. No dijo Donald Trump, pero no hace falta a veces poner el nombre, está muy claro. No, bueno, porque a veces se dice, bueno, pero no dijo de quién habla, pero está bastante evidente. Y por otro lado, esta conjunción con gobiernos de tinte progresista, algunos dirán izquierda, otros dirán progresismo, según quién de los actores involucrados, pero con Sheinbaum y con Pedro Sánchez específicamente, tuvieron una declaración también fuerte de respaldo y apoyo a Cuba en el marco de este acuerdo, lo cual no deja de ser interesante, no tanto porque siempre hablamos, una cosa es la declaración y otra cosa es el efecto concreto, porque en su momento ni México ni Brasil pudieron enviar la ayuda en términos petroleros. Después mandaron otro tipo de ayuda humanitaria, pero el petrolero, que era el que Cuba en ese momento necesitaba urgente, no lo pudieron enviar porque la presión de Estados Unidos fue muy fuerte, con lo cual, insisto, un Lula que marca un camino, una agenda internacional, pero es interesante verlo porque vos decís, ojo, porque en los próximos meses tendrá que volverse hacia adentro para ver si puede eventualmente derrotar a Bolsonaro en las elecciones y gobernar por un tercer periodo a Brasil. Sí, va a tener por un cuarto periodo. El cuarto, perdón. Va a tener un segundo semestre bastante exigente. Yo no creo que Lula salga mucho más en el segundo semestre, o sea que todo ahora. Viste que destacaron mucho el hecho de que Sheinbaum haya viajado, porque en general no suele salir de México, pero además fue como muy celebrado en todos lados, como y encima hasta Sheinbaum vino y la felicitaban, estaban todos muy contentos por esa situación en España, en la presencia de la cumbre de Democracia Siempre y demás, que tuvo una declaración interesante. Me hago un apartado un segundo, no estaba, pero solamente porque ahora vamos a hablar de otras giras también. Sheinbaum hizo un discurso muy concreto en el cual habló sobre la libertad, sobre recuperar el concepto de libertad, y dijo de tomar ese concepto de libertad, creo que claramente en oposición a los libertarios y específicamente a Javier Milei. Ahora nos vamos a referir a Milei, por eso lo traigo a colación. Y dijo Sheinbaum, no existe libertad sin justicia social. Ahí va. Y lo recupero porque me parece que ese es el trasfondo del debate a nivel internacional entre los diferentes grupos o bloques que se están armando. Y otro bloque tiene que ver precisamente con Javier Milei, presidente argentino, que estuvo de gira en Israel. En este caso, casi te diría que es uno de los pocos aliados explícitos, abiertamente, a la vez que Trump, obviamente, que le queda al gobierno israelí, que se manifiestan abiertamente, y desde el inicio del conflicto es el primero que va y viaja en misión oficial a Israel. En estos días va a estar ahí, estuvo reunido con el presidente Benjamín Netanyahu. El lunes recibió un doctorado honoris causa, hoy mismo, por parte de la Universidad Bar-Ilan de Tel Aviv, y en su discurso de agradecimiento expresó que con determinadas culturas no vamos a poder convivir, porque nosotros defendemos la vida y ellos nos van a querer matar. Recordemos también que Milei, desde el comienzo del conflicto bélico entre Irán, Israel y Estados Unidos, ha manifestado su posición individual, porque obviamente Argentina no declaró la guerra, no participa del conflicto ni mucho menos, pero desde su visión individual dijo, nosotros vamos a ganar esta guerra, casi poniéndose no solo del lado de uno de los actores del conflicto, sino casi como si Argentina participara del conflicto, en un mensaje que le valió obviamente muchos cuestionamientos internos en el caso de Argentina. De no traer la guerra a ese espacio, ¿no? A América Latina y a Argentina. Así es, de acuerdo a lo que consigna el diario AR, un medio argentino, en su discurso Milei leyó Capitalismo, la divina maquinaria del paraíso, epílogo de su nuevo libro. Cuestionó otra vez al periodismo, recordemos frases como no odiamos lo suficiente a los periodistas y ese tipo de cosas. Sostuvo que Marx era satánico, Carlos Marx, y asumió que la Torá fue un antídoto contra las ideas de izquierda.
la Torá como un antídoto ante las ideas de izquierda es algo llamativo. Digo, la Torá fue escrita mucho tiempo antes de la existencia del concepto de izquierda y derecha. Explícanos un poquito, No, Brian. pero por lo menos eso, la Torá, digamos, estamos hablando de miles de años atrás, no importa, habla de la Biblia, digamos, tiene miles y miles de años, y el concepto de izquierda y derecha, incluso ni siquiera en términos modernos, pero existe desde después de la Revolución Francesa. Entonces es imposible plantear que la Torá fue un antídoto, salvo que lo que quiera darnos a entender Milei es que el uso de la Torá o de cuestiones que aparecen religiosamente en la Biblia sea utilizado para frenar el avance de algunas disputas culturales, ideológicas y materiales de la izquierda, pero sería una tergiversación de la Torá o una utilización, digamos, claro, es una decisión, una interpretación en todo caso. Me parece que es interesante, insisto, leer esto de los bloques, ¿no? Nosotros recién hablábamos de Sheinbaum, Lula, Pedro Sánchez. La semana pasada hablamos de que Meloni, que no tiene nada que ver con ese bloque, se diferenció de Netanyahu y se peleó con Netanyahu. Sí, Milei con Trump también. sí, claro, y Milei se muestra como aliado. Y Peter Magyar, Pedro el Húngaro, esta semana también tuvo declaraciones llamativas porque, si bien no van a tener un efecto concreto, se alejó de Israel y de Netanyahu específicamente, y dijo que si Netanyahu vuelve a pisar Hungría, como estuvo el año pasado cuando fue invitado por Víctor Orbán, que sí era su aliado, iba a cumplir con el reclamo o con la sentencia de la Corte Penal Internacional de apresarlo. Entonces, si bien nadie espera que Netanyahu vaya a Hungría, esto es un movimiento más hacia su alianza pro-Europa, en el caso de Magyar, y una diferenciación grande con respecto a Orbán cuando se lo señalaba por muchos lugares como es más de lo mismo, viene a ser una continuidad por más que esté en contra de la corrupción. Y ojo, porque ahí empieza a mostrar un camino distinto y fuerte en relación a, en este caso, Netanyahu y su política. Bueno, ¿y Bulgaria? Bueno. ¿Qué pasa en Bulgaria? Hablando de pro-rusos, pro-Europa, los europeístas. Exacto, y cómo van. Elecciones. Hubo elecciones en Bulgaria este domingo. La coalición de centroizquierda del expresidente Rumen Radev se impuso con claridad en las elecciones parlamentarias de Bulgaria celebradas el domingo, y que esto fue informado hoy por la Comisión Electoral Central. Y es interesante porque durante su presidencia entre 2017 y enero de este año, Radev, que gracias a su triunfo va a ser el próximo primer ministro búlgaro, con muchísima distancia, es decir, con muchos parlamentarios y con mucha diferencia holgada en el Parlamento, se ganó la reputación de ser simpatizante de Rusia. Se opuso repetidamente a los esfuerzos de la Unión Europea para enviar ayuda militar a Ucrania en su guerra contra la invasión rusa a gran escala. De todas maneras, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, saludó su victoria y dijo: Bulgaria es un orgulloso miembro de la familia europea y desempeña un papel importante para abordar nuestros desafíos comunes. Espero con interés trabajar juntos por la prosperidad y la seguridad de Bulgaria y Europa, expresó von der Leyen en su cuenta de X. Digo, le hizo el famoso abrazo de oso, contenedor, rápidamente ante la posibilidad de que se... Y acordando, o sea, haciendo recuerdo que Bulgaria es de Europa, ¿no? O sea, bueno, claro. Siempre énfasis ahí. Viene por ahí el viraje y la idea de contener, pero bueno, ya nos vamos a detener más adelante también en explicar un poco esas disputas, esos movimientos dentro de la propia Unión Europea, para ver cuáles están hacia un lado, hacia el otro y qué movimientos van teniendo. Lo veremos más adelante. Si te parece, vamos a lo que viene. Vamos. Bueno, vamos a una tanda, pero antes anunciamos que vamos a recibir a Jorge Jure y a Raquel Quaik. Ambos son integrantes de la colectividad libanesa en Uruguay y vamos a hablar con ellos sobre la situación que se está viviendo en ese país, en Líbano, en el contexto del conflicto bélico en la zona que ya veníamos comentando ahora en ese arranque con Brian. Más adelante nos vuelven a acompañar los politólogos Valeria Bonomi y Federico Musto y vamos a estar con ellos hablando de nuevo sobre extremas derechas y sobre todo sus enemigos comunes. Así es, nos opera desde el sonido Alejandro Correa, en video Joaquín González, y les recordamos el teléfono para que nos puedan mandar mensajes por si nos quieren consultar algo, nos quieren comentar algo o quieren decir yo pienso que Trump, Trump tiene razón, Sheinbaum tiene razón, lo que quieran. Esto es el 099-891-888,
891-888, mensajes de WhatsApp, leemos después más adelante. Vamos a la tanda, a la música y enseguida volvemos. Tenemos una buena noticia. Si tu cédula termina en 4, podés afiliarte a Médica Uruguaya a través de FONASA. Elegir Médica Uruguaya es optar por un sistema de salud que evoluciona con tecnología y un equipo médico de primer nivel comprometido con la salud de los uruguayos. La salud que avanza es uruguaya. Médica Uruguaya. Por más información, comunícate al 2487-4950. Llega desde Los Ángeles por primera vez a Montevideo La LOM. El trío que mezcla cumbia sonidera, soul de los 60, boleros clásicos y chicha peruana. En un viaje musical con sonidos vintage y ritmos latinos. 26 de abril, Montevideo Music Box. Entradas en Red Tickets. Produce Factory. Si así suena en la radio, imagina cómo suena en vivo. En Antel, el futuro lo hacemos junto a quienes impulsan el país. Por eso, acompañamos a las empresas con soluciones seguras en nuestro data center. Y también junto a quienes cuidan el planeta. Por eso, trabajamos en la recolección de residuos electrónicos. Porque el futuro se hace juntos. Antel, el futuro lo creamos juntos. Hola, ¿estás formando tu propia opinión? Estás bien. Estás en La Diaria Radio 97.9. Desarrolla las habilidades que estos tiempos exigen y transforma cada desafío en una oportunidad. La Escuela de Posgrados de la UCU te ofrece maestrías en Educación, Salud, Políticas Públicas, Ciencia de Datos y Estudios Organizacionales. Escuela de Posgrados de la Universidad Católica del Uruguay. Un mundo de oportunidades. Y no, nadie se lo esperaba. De repente me encontré rodeada de médicos, de máquinas, cables, enfermeros.
Y por más que te digan que sos una valiente y que todo va a estar bien, la realidad es que tu vida está en manos de otros. Y yo tenía toda una vida por delante. Fueron semanas de mucha incertidumbre, de angustia. Sobre todo para mi vieja que estaba ahí afuera haciendo fuerza para que cuanto antes yo también pudiera estar ahí afuera. Mi nombre es Andrea y nací prematura de 30 semanas. Para un prematuro, el momento más difícil de su vida es el primero. Este 26 de abril, por tercer año consecutivo, adelantamos el Día de la Madre en Divino para celebrar el Día de la Madre Prematuro. Una jornada solidaria en la que un porcentaje de tus compras ayudará a las familias y a los bebés prematuros de todo el país a través de la Fundación Álvarez Caldeiro Barcia. Súmate en nuestras casas Divino de todo el país y en divino.com.uy. Domingo 26 de abril, Día de la Madre Prematuro en Divino. Volvemos a Par en el Mundo. Tenemos la alegría de recibir a Jorge Jure, que es abogado y diplomático y entre otros cargos fue embajador uruguayo en Francia y también encabezó la embajada uruguaya en Beirut entre 2007 y 2012. El doctor Jure es además integrante de la comunidad libanesa, al igual que Raquel Quaik, que es presidenta de la Asociación Libanesa Femenina, una de las varias entidades que la colectividad tiene en Uruguay. Saludamos también en estudios que nos acompaña en visita la presidenta de la Sociedad Libanesa de Montevideo, Silvia Gulpio Laín. Estamos acá recibiéndolos para hablar un poco de la actualidad en Líbano, que actualmente hay cerca de 1 millón de personas desplazadas, casi la quinta parte de la población en un contexto muy complejo, con el ejército israelí ocupando parte del sur del país y con una tregua vigente después de un mes de ataques que dejaron más de 2.000 muertos, hablábamos 2.300 más o menos, y centenares de heridos en los enfrentamientos de las fuerzas israelíes con los milicianos chiitas proiraníes Hezbollah. Bueno, muchísimas gracias por ese tiempo en momentos complejos, por acompañarnos acá en Par en el Mundo. Bueno, Jorge, Raquel, para empezar bien didácticamente, capaz que nos pueden contar un poco cómo se organiza la comunidad libanesa acá en Montevideo y en Uruguay en general, cuántos son, cómo están organizados. De nuevo, muchas gracias. Perfecto, muchas gracias a ti, a ustedes, por recibirnos en este espacio tan rico y tan diverso. Y te digo que lo primero que te puedo decir es que nosotros en el Uruguay está demostrado que somos la tercera comunidad, digamos, de origen extranjero en el Uruguay. Estamos en toda la República, hay descendientes, y últimamente nos hemos reunido en este grupo solidario con el Líbano, porque estamos muy tristes por todo lo que está pasando, pero lo que a nosotros nos queda es hacer divulgación de la situación lo más clara posible. Ahora acá el embajador tiene los datos más claros en este sentido. También hemos divulgado un comunicado que está acá arriba, bueno, en fin, lo vamos a comentar. Y también te quiero decir que en este grupo que nos hemos reunido hay representaciones de todas las instituciones que están en el Uruguay. Como tú decías, está presente la presidenta de la Sociedad Libanesa de Montevideo. Hay representaciones en este grupo del departamento de Flores, del departamento de Rivera, del departamento de Cerro Largo, de Durazno y otros Tacuarembó, de Flores. Y también se van a ir reuniendo más, estamos en ese auspicio. Uh-huh. Y en Montevideo tenemos al Club Libanés del Uruguay, que también está representado, que lo dirige el licenciado Pedro Abuyalja, que está en el centro de Montevideo. La institución que preside Silvia Gulpio es en Millán y Rafo, en la parte de Sayago. Después están el grupo del Centro Cultural Uruguayo Libanés,
Algunas instituciones no tenemos, digamos, la prerrogativa de hablar específicamente de cuestiones políticas, pero este es un asunto humanitario, y si bien la Asociación Libanesa Femenina es una institución de beneficencia, en esto estamos todos unidos e incluso estamos integrando los grupos de enviar ayuda al Líbano. Hace poco en la institución Sociedad Libanesa se reunió un grupo nuevo de jóvenes de ascendencia libanesa que se llama Puentes, y allí, eso está formado por jóvenes que mucho no sabían de sus orígenes, pero entonces ahí se adentraron más de toda la problemática, y se mostraron unos videos de jóvenes y colectividad de acá del Uruguay, que los enviamos al Líbano, y ahí también se promulgó una cocina típica casera, en donde se reunieron fondos para enviar. Ya se enviaron a 2 cocinas, que una de las integrantes de ese grupo, que es Suraya Butquay, que es una de mis hijas, enviada a una cocina comunitaria que está haciéndolo para gente desplazada. Es espantoso eso, mujeres pariendo en la calle, es algo, impresionante. Creo que como introducción a lo que es la comunidad libanesa en el Uruguay, algo te dije. Solo para precisar un detalle. ¿De cuánta gente hablamos? Decías de la tercera comunidad en tamaño. Sí. Más o menos, ¿qué tamaño tienen? Si tienen algún registro, alguna idea. El embajador te está contestando. Calculamos, porque viste que eso es difícil de pesquisar, sí. Pero a través de los censos y a través de las inscripciones, hasta segunda generación se calcula alrededor de 130.000 personas. O sea, lejos de lo que es la colectividad italiana y española, pero la tercera sería la colectividad de origen libanés. Como en Brasil, que es, San Pablo, la ciudad más libanesa más grande del mundo. Exacto, sí. Y en México, en la Argentina, en toda Latinoamérica hay muchos libaneses. Sí. Está clarísimo. Recién, Raquel, hacías mención a la situación de algunas personas del desplazamiento y más. Ahí se estipula aproximadamente llegando casi al 1.000.000 de personas desplazadas. Un poco menos en el comunicado que ustedes me hacían mención, pero la situación lamentablemente se va agravando. Sí. Pero sí estaría bueno que ustedes puedan describir un poco cómo es la situación, porque ustedes tienen contacto con las personas que están viviendo en el Líbano en este momento. Tenemos familiares allá. Exactamente. Entonces, que ustedes puedan describir un poco cómo es la situación en este momento en el Líbano. Bueno, por lo que tengo entendido, acá el embajador puede acotar algo más desde otro punto de vista. Hay gente que vive en la montaña, por ejemplo, la montaña libanesa, del Monte Líbano, que están más a salvo. Y hay gente que está en el centro, en Beirut, en las ciudades aledañas, que no se quieren mover de ahí. Y otros que sí, que han sido echados prácticamente, disculpando la expresión. Y entonces esas personas van y vienen. Ahora no sabían si volver o no, porque tal vez tuvieran otra vez problemas, pero esa es la situación. Sí, realmente, perdón, una cosa que quería aclarar, no soy abogado, soy doctor en diplomacia. Ah, perfecto. No importa, pero como ha habido tanta confusión. Sí. Sí, hay, desde principios, ¿verdad?, del mes de marzo, ha habido más de 1.200.000, se calcula 1.260.000 echados. En lenguaje diplomático decimos desplazados. O en lenguaje jurídico decimos limpieza étnica. O sea, el ejército israelí entró diciendo tienen que evacuar. Y esa gente, tú preguntabas cómo están en un pequeño país del tamaño de Florida, por poner una comparación, del departamento de Florida, están deambulando por las calles y por las carreteras, durmiendo en sus autos, dando a luz, como decía Raquel, en la calle. Gente que son periodistas como ustedes, que han sido asesinados, varios periodistas atacados directamente por el ejército israelí, abogadas, médicas, etcétera, 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 que han perdido todo, porque además
de ese 1.200.000 que fueron echados de sus casas y de sus tierras, bueno, ninguno está permitido a volver, pero de los 55 pueblos que quedaron entre la frontera internacionalmente reconocida entre Israel y el Líbano y 10 kilómetros al interior del territorio libanés, el ejército israelí destruyó sus casas. Entonces, no es que se les impida volver, pero en realidad ahora con la tregua, algunos volvieron más o menos como pudieron a ver qué quedaba de sus casas, sino que esos 55 pueblos, más o menos 300.000 personas, no van a poder volver por ahora. Esto es el sur del Líbano, ¿no? Este es el sur del Líbano. Bien. Es interesante recoger algo. Me gustaría después poder meternos un poco en cómo es la complejidad de cómo es la forma de gobierno, cómo funcionan las cosas en el Líbano, la convivencia entre diferentes religiones y demás. Claro. Pero antes de eso, porque en el comunicado ustedes ahí recogen, hacen, obviamente, denuncian y repudian toda la situación, obviamente, de los ataques bélicos sobre el Líbano, pero después hacen un señalamiento que es interesante, que es, dicen, reconocemos la idea de que el Líbano, el Estado libanés, tenga un solo ejército que pueda comandar, digamos, la situación armada en todo el país. Sin duda. Porque sabemos que Israel, por un lado, justifica su accionar porque dice, está Hezbollah, entonces tenemos que salir a defendernos, y sabemos también que Hezbollah tiene un vínculo con Irán y produce ataques o defensivos. Bueno, después ahí está la discusión de por qué son los motivos. Entonces, ¿cómo es esa situación entre el ejército y Hezbollah y cómo funciona ahí? Hezbollah, bueno, fue creado en el año 85, 3 años más o menos después de hubo, bueno, invasiones israelíes al Líbano, no se cuentan porque hay prácticamente diarias o semanales. O sea, el que vive en el Líbano ve pasar los aviones israelíes, escucha, en fin. Pero hubo 2 grandes ocupaciones israelíes y grandes invasiones. Una en 78, que fue repelida y salió, y la grande del 82. En el 82, el ejército israelí ingresó, en principio, para luchar contra la Organización por la Liberación de Palestina. La Organización por la Liberación de Palestina, que tuvo un papel muy difícil dentro del Líbano, con mucha oposición libanesa, pero se asentó en el Líbano por una razón bastante entendible, y es que en el año 47, 48 y después en el 67, más de 400.000 palestinos fueron expulsados de sus casas, sus tierras, etcétera, en Palestina hacia el Líbano, otros hacia Jordania, etcétera, etcétera. No es que nadie los quisiera, como se dice por ahí, a los palestinos nadie los quiere, no. En los países donde llegaron, el problema es que había, por ejemplo en el Líbano, un equilibrio confesional, o sea, de comunidades religiosas, y indudablemente la Organización de la Liberación por Palestina, Arafat, encontró en esos 400.000 palestinos refugiados en el Líbano un campo fértil, y bueno, hubo muchos problemas. Recordamos que hasta ese momento en el Líbano la mayoría era de religión cristiana. Sí, o sea, el Líbano fue creado sobre la base de 2 de sus grandes comunidades, la cristiana y la drusa. Que eran los que ocupaban el monte Líbano, los cristianos maronitas. Bien. Que maronita es una iglesia, pero es una iglesia organizada antes de Roma, y entonces depende del Papa. Es una iglesia católica con un patriarca que depende del Papa. Y él también, el superior de la misión maronita en Uruguay, el padre César Lajut, nos apoya a este grupo, y acá firma que está totalmente de acuerdo con este reclamo. Absolutamente. Bien, entonces llegamos al año 85 con toda en el año 85 se crea el Hezbollah como respuesta a la invasión del sur del Líbano. ¿Por qué el Hezbollah, que es la mayoría dentro de la comunidad chiita?
porque la comunidad chiita se ubica sobre todo en el sur del Líbano. Bien. Entonces coincidió esas burlas a lo mejor del destino, que la comunidad chiita, que podía tener apoyo de la revolución islámica en Irán, estaba justo en la frontera con Israel. Al Líbano, que estaba despedazado, esa organización le sirvió. Le sirvió al punto que cuando se firmó en el año 90 los acuerdos de Taif en Arabia Saudita para terminar la guerra libanesa, se declaró que el Hezbollah, que se le dice la resistencia, se iba a ocupar de la seguridad de la frontera en el sur. O sea, es oficial. El Hezbollah es además un partido político con diputados, ministros, la mayoría dentro de la bancada chiita. A lo mejor aquí, Brian, es interesante cómo se organiza el Líbano, ¿verdad? Sí, claro. Exacto. Podemos ir a un pequeño corte y a la vuelta seguimos esa conversación, si les parece. Ya venimos. Las estafas digitales son cada vez más frecuentes y pueden ser difíciles de detectar porque parecen reales. Prende la lamparita. Desde UTE nunca vamos a pedir contraseñas, códigos o números de tarjeta. Si te llaman, escriben o mandan links dudosos, corta, no sigas la corriente. Verifica siempre a través de los canales oficiales. Informate más en ute.com.uy. Protege y embellece tus maderas con protectores de maderas Farben. Tecnología de última generación al servicio de tu propósito. Con acción fungicida, protege de los rayos UV y es hidrorrepelente. Indicados para maderas en interiores y exteriores. Ideales para puertas, ventanas, portones, muebles de jardín y decks. Protectores de maderas Farben. Encontralos en tu pinturería o ferretería de confianza. ¿Sabías que en Uruguay hay más de 500 especies de aves? Podés encontrarlas todas en la Guía de Aves del Uruguay de Gabriel Rocha, un libro que incluye fotografías y códigos QR con videos y cantos de cada especie para conocerlas en profundidad. Pedí Aves del Uruguay en todas las librerías. Ediciones de la Banda Oriental, Territorio de Libros. Nuestro periodismo hecho radio, 97.9, La Diaria Radio. Prevení problemas de audición. Evita usar auriculares a volumen alto por tiempo prolongado. Alterna con otros dispositivos. Prevení. Preasociate a la Española. 1920-1234 o preasociate.com. Todo empezó con una idea que Cecilia y Juan pensaron para su barrio. La presentaron al presupuesto participativo, la gente la votó y hoy la comunidad entera la disfruta. Ahora te toca a vos. Presenta tu propuesta hasta el 18 de mayo en montevideo.gov.uy o en los centros comunales. Con una idea podés cambiar tu barrio y la vida de mucha gente. Presupuesto Participativo 2026. Intendencia de Montevideo. Bueno, volvemos a nuestra conversación sobre Líbano, situación actual y explicándonos también un poquito cómo funciona el Líbano actual. Ya fuera de cámaras y de micrófono estábamos aprendiendo muchísimo. Estamos con Jorge Jure y con Raquel Quaik, que nos están explicando. Antes de la pausa estábamos hablando un poco, Jorge, Raquel, cómo es la composición del Líbano según las religiones, ¿no? Ustedes estaban empezando a entrar en eso, que hay una conformación igualitaria 30-30-30 con algunas diferencias y trasvasamientos. ¿Cómo es eso, Jorge y Raquel? Bueno, aparte de los datos específicos que te está dando Jorge, sabemos que el Líbano es multiconfesional. Yo te estaba diciendo que vas por Beirut, que es la capital, y hay una mezquita, una sinagoga, una iglesia, capaz de la misma cuadra o la misma manzana. Y hay una excelente
excelente relación entre los ciudadanos. Ya sea palestinos o no me acuerdo si tienen la ciudadanía, pero bueno, entre todos los que llegan al Líbano, sirios, que imagínate que, como te decía Jorge, una población de X cantidad de ciudadanos ahora está, no sé, quintuplicada por las personas que hemos acogido. Sí, hubo en su momento, perdón, aclarando ahí, hubo cerca de 1 millón de ciudadanos sirios que con el conflicto civil en Siria tuvo que ser desplazada y que o refugiada o llegó al Líbano. Absolutamente, sí. Llegó a haber más de 1 millón de sirios y unos 400.000 palestinos. Los sirios están volviendo a Siria. Y palestinos son refugiados esperando a volver a Palestina o a la parte que ahora es Israel, pero bueno, ¿y el gobierno está constituido? El gobierno, claro, demográficamente, como en otros países, es muy difícil determinar porque se prefiere no saber. Entonces, no ha habido censos últimamente. Cuando se creó el Líbano, el 60% y un poco más eran cristianos. Y cristianos... ¿De los representantes, dices tú? No, de la población. De la población. Sí. Y cristianos de varias denominaciones. ¿Estamos hablando de qué año? Para que el Líbano se creó en el 45. Exacto. Ahora... primero, las poblaciones musulmanas en general tienden a tener más hijos que los cristianos. Los cristianos se adaptan mejor en Europa, pero también hay muchos libaneses musulmanes en Europa y en África y en Australia. Hoy por hoy se calcula, sin saberlo a ciencia cierta, que hay un 30% cristianos, un 30% sunitas, un 30% chiitas y un 10% drusos, más o menos. Una cosa interesante es que en el Líbano, como en realidad en todo el mundo árabe, no se habla de musulmanes, sino que se habla de sunitas o chiitas. Son dos religiones, comunidades separadas, lo tienen muy marcado. Absolutamente separadas. Los chiitas son un poco los protestantes y protestatarios del mundo musulmán, y los sunitas son los que siguen la línea originaria. Tradicional, claro, en ese sentido que vinieron a cambiar. Nosotros en su momento hablábamos un poco de la diferencia de unos y otros, que vienen a cambiar, digamos, o creen en la continuidad del profeta a través de otros sucesores y demás. Es interesante ahí, ¿todos tienen representación política, estos sectores? ¿Cómo es esa división política? En el Parlamento, después de la guerra, quedó 50% para los cristianos y 50% para las otras representaciones, que entran sunitas, chiitas y drusos. Por eso que actualmente el presidente aún es cristiano. Claro. Siempre el presidente es cristiano. Bien. Eso desde la creación del Líbano, en la jerarquía, el presidente de la República es cristiano maronita. Después viene el presidente. En realidad, la jerarquía del Estado, ellos tienen el presidente de la Asamblea Nacional, que es chiita. Y el primer ministro, que lo vota obviamente el Parlamento, es sunita. Así que están representadas las tres grandes corrientes. Las tres grandes corrientes. Los drusos tienen la vicepresidencia de la Asamblea Nacional. Y después, claro, eso hace el funcionamiento del Estado muy difícil, porque a su vez dentro del Estado las comunidades se dividen. Fíjense que el Líbano, que yo quiero decir que el Líbano es un país de libertad. Sí. El Líbano es un país de gran libertad, para bien y para mal. Es un país donde se dice de todo contra todos, y los diarios y las radios, está todo el mundo hablando unos de los otros. Eso a nivel privado
funciona. Los libaneses son los descendientes de los fenicios, grandes comerciantes. Funciona muy bien a nivel económico, a pesar de las grandes crisis que ha tenido. Éxitos en todo el mundo, a nivel profesional y a nivel comercial. Pero el Estado es muy difícil porque son 18 comunidades que se reparten el poder. O sea, hablamos los sunitas, los chiitas, los drusos que son musulmanes, ellos dicen que son musulmanes, bueno. Y los cristianos. Y los cristianos son como 16. Porque están los católicos maronitas, los católicos latinos, los cristianos ortodoxos, los asirios católicos, los asirios ortodoxos, los armenios católicos, los armenios ortodoxos, etcétera, etcétera, etcétera. Y desde la Iglesia Maronita de Montevideo, ellos señalan que somos cristianos maronitas, católicos maronitas que respondemos a Roma. O sea que es un rito que responde a Roma, no los otros que... Los ortodoxos tienen patriarcas separados. Claro. Recién Jorge nos hablabas un poco de tus orígenes, que Hezbollah tiene una gran aceptación e incidencia necesaria en el momento en que nace en el Líbano. ¿Cómo es la situación? Porque ahí ustedes en el comunicado hablan de que el ejército libanés sea el que detente el poder, digamos, las fuerzas de seguridad del Estado, y que tenga el ejército y que tenga las armas, y que no haya otro brazo armado, digamos, que no existe en algún punto que no tenga armas. Hezbollah supongo que sí tiene que ver con Por lo menos lo proclaman. No, por eso lo proclaman el comunicado, no lo digo, pero por eso. Entonces, ¿cómo es dentro de la población del Líbano la incidencia de Hezbollah, la parte armada, digamos, hoy en día? ¿Tiene buena llegada? ¿No tiene llegada? Porque esto está ligado también a las conversaciones de paz que se han iniciado en Estados Unidos, propiciadas por Estados Unidos, entre Israel y el Líbano. Entonces, ¿hasta qué punto eso puede llevarse adelante o no? ¿Y qué apoyo tiene dentro del Líbano eso? Y está el Líbano entre la espada y la pared. Porque está entre la agresión israelí, sangrienta, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad. Absolutamente insensibles, o sea, bombardeos masivos, indiscriminados, donde mueren. O sea, cuando hablamos de estos 2.300 civiles, niños, mujeres, etcétera, son civiles, no son milicianos, terroristas o como se los quiera llamar. Y bueno, en la ley internacional, en el derecho humanitario, después de la Segunda Guerra Mundial, firmamos todos en el año 49 4 convenciones en Ginebra, que se llaman las Convenciones de Derecho Humanitario, donde se considera un crimen de guerra atacar a gente desarmada. O sea, si el periodista responde al Hezbollah, que es un partido político X, con ministros, no lo pueden matar sin que eso sea un crimen de guerra. No. Si en el sur del Líbano hay 55 pueblos que quedan cerca de la frontera y estaban ahí antes que se creara Israel, no los pueden echar, porque eso es un crimen de lesa humanidad. Israel tendrá el derecho a defenderse, pero el Líbano también tiene el derecho a defenderse, y los libaneses tienen derecho a que no los echen de sus casas y de sus tierras. Y a respetar sus límites. A respetar sus límites. O sea, si Israel quiere una zona tampón, la puede crear en su territorio. No, pero eso está claro, pero digo... Pero ahora, el Hezbollah no debería tener armas. Hezbollah no debería tener la decisión de hacer guerra y de paz. Eso lo aceptan hasta ellos. Lo reconocen. Lo reconocen hasta ellos. Cuando en el año 2006 entraron 2 soldados israelíes y el Líbano, los Hezbollah, los apresaron y mataron a algunos y se desató una terrible guerra, se acordó esa resolución 1701 de las Naciones Unidas diciendo el Líbano tiene que tener el monopolio de declarar la guerra y la paz. Ahora, ¿cuál es el problema?
El problema es que, primero, el Líbano no tiene casi ejército. O sea, cuando el ejército libanés quiere comprar armas, Estados Unidos e Israel se lo impiden. Tiene sanciones. Hay sanciones para los que le vendan armas. Eso es una cuestión. En segundo lugar, es muy difícil el desarme del Hezbollah, porque el Hezbollah se siente de alguna manera envalentonado para decir, nosotros somos los que estamos defendiendo la frontera. Y en el año 90 todo el mundo nos dijo eso, sí, pero en el 2006 se dijo otra cosa. Claro. Bueno, se intenta y se estaba intentando incorporar al Hezbollah y a las armas del Hezbollah al ejército libanés. Y se había empezado. No es fácil, está Irán allí, y ahora ¿cómo se llama? El ejecutivo libanés echó al embajador iraní del Líbano, pero si todo alcanzara... solamente que Irán tiene llegada muy cercana y desde el origen a la formación de Hezbollah. Absolutamente. Entonces por eso hay una disputa ahí con el ejecutivo libanés. Absolutamente. O sea, la legitimidad que pudo tener el Hezbollah para luchar contra la invasión israelí pasó a ser que tiene armas y dinero de Irán, ¿verdad? Como Israel lo tiene Estados Unidos. Sí, claro. Entonces, ahí está metido todo el mundo y lamentablemente el Líbano e Israel son peones en un juego superior, ¿verdad? En un juego que lo supera. El problema es que como lo supera, es muy difícil apartarse de ese juego. El Hezbollah hoy por hoy lo que dice es, bueno, sí, tendremos que entregar las armas, pero hoy por hoy acá está el ejército israelí destruyendo puentes, ¿verdad? Entonces los únicos que los podemos parar somos nosotros. Bueno, y Israel dice, bueno, si no los paran, los matamos a todos, civiles y no civiles. Y bueno, hay algo que es indefendible, que es lo que nos une a la colectividad libanesa, porque en definitiva nosotros estamos por fuera de la lucha política de allí, porque realmente no podemos tener incidencia, y lo que nos une es decir, no maten más libaneses, no tomen más territorio libanés. Y bueno, es hasta ahí. Es lo que podemos hacer. Es lo que podemos hacer. Desde acá, esta voz que se levanta. Y a mí me gustaría, Denise y compañero, leer es el último comunicado que se elaboró en el grupo, que decía: condenamos enérgicamente y llamamos a rechazar los ataques continuos, masivos e indiscriminados del gobierno israelí en el Líbano, iniciados el 8 de abril, en violación de la tregua acordada con mediación pakistaní, ataques que ya han producido cientos de víctimas civiles. Alertamos sobre la terrible crisis humanitaria que vive la población libanesa en este momento y alzamos nuestras voces pidiendo por la paz. Y aquí, como te decía al principio, firmamos todas las asociaciones del Uruguay, que estamos nucleadas por la paz en el Líbano. Y hay movimientos en todo el mundo. Ustedes ven en Estados Unidos, siempre por la paz en el Líbano, gritando en Francia, en Europa, toda Europa. Dime. Para ir cerrando, porque tenemos que ir cerrando, bien, pero les agradecemos mucho la presencia. Y tomando esa última palabra, paz, ¿qué creen de estas conversaciones que se iniciaron para ver ustedes qué perspectiva tienen? ¿Creen que pueden llegar a buen puerto? ¿Cómo se entiende allá sobre todo eso, ¿no? ¿Cuál es el clima? Bueno, yo te puedo decir una opinión personal. Tengo mucha fe en que así va a pasar. Siempre que hubo esas terribles cuestiones, siempre el Líbano se levantó, siempre fue el ave fénix, y tenemos esa esperanza. Si no la tuviéramos, no lucharíamos por ella. Ahora creo que él te va a decir algo menos emotivo que yo. ¿Cómo viven ahí en el Líbano, sí, claro, estas conversaciones que se iniciaron? ¿Confían en esas conversaciones? Hay 18
comunidades religiosas y algo así como 1.800.000 opiniones diferentes. Es un país, claro, de donde es muy difícil. Está lamentablemente el antecedente de lo que acaba de suceder en Gaza y de lo que está pasando en Cisjordania, que no deja mucho lugar a mucha esperanza. Está el antecedente de los Altos de Golán, y bueno, y de Cisjordania, donde Israel entró y no salió. Está, y es lo que de alguna manera nos da esperanza, la gran resiliencia libanesa, el país que se ha levantado como el ave fénix muchas veces, y está el maravilloso apoyo de las colectividades judías en el mundo. Lo tenemos porque no todas están de acuerdo lo con tenemos la que destacar. Las colectividades judías en Estados Unidos, en el Uruguay, que se reúnen para decir no en nuestro nombre. No en nuestro nombre. Nosotros no tenemos incidencia en lo que define el gobierno israelí y somos blanco de ataques antisemitas y de ataques racistas por algo que no tenemos control. Y esas colectividades judías, con el gran humanismo que existe y que forma parte indisoluble de la base de las 3 religiones monoteístas, nos da también una gran esperanza. Perfecto. Con esa esperanza agradecemos Jorge Jure, Raquel Cuaik, de la colectividad libanesa. Esperamos poder seguir en un próximo encuentro hablando de, por ahí, desarrollos un poco más optimistas, ¿no? Y vamos a un cortecito y ya venimos. Muchas gracias. Gracias. A ustedes. ¿Qué es mejor? ¿La hamburguesa o el choripán? ¿La Rambla o el parque? Nosotros no sabemos. Lo que sí sabemos es que para cobrar tu sueldo, mejor en tu banco. Es mejor porque abrís tu cuenta 100% online y porque tenés la nueva tarjeta internacional Bro Recompensa Mastercard Débito. También es mejor porque tenés adelanto de sueldo sin intereses. Y es mejor porque tenés la seguridad y confianza de siempre en el banco de siempre. Abrí tu cuenta sueldo a través de eBro. Te lo repito, tu sueldo mejor en tu banco. Banco República, nuestro banco país. Infórmese sobre la garantía de depósitos en su institución de intermediación financiera o en www.copap.org.uy o vía infocopap@copap.org.uy. ¿Usted sabe por qué nos siguen eligiendo? Porque somos credibilidad, confianza, contención y compañía calificada. Porque además le brindamos a los socios más de 20 talleres multitemáticos en la Fundación SECOM destinados a promover la calidad de vida y muchos beneficios más. Porque estamos para usted las 24 horas, los 365 días del año. SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Otoño en la Zabala. En mayo, un nuevo ciclo de teatro en la sala Zabala Muniz del Teatro Solís. Margaritas en el mar, de Rosana Mutarelli. Versión y dirección, Sergio Luján. Cassandra, texto de Sergio Blanco. Dirección de Roxana Blanco. Animales de Dios, dramaturgia de Marianela Morena y Florencia Caballero Bianchi. Reykjavik, de Juan Mayorga. Dirección de Mariana Weinstein. Otoño en la Zabala. Historias con las que construimos pasado y presente. Entradas en venta en Ticantel y boletería del teatro. Redes y vías de contacto. Comunicate al 099-891-888. Mail radio@ladiaria.com.uy. Del 7 al 27 de abril, aprovecha las ofertas Super Ahorro en El Dorado y ahorrá más en cada compra. Encontrás superprecios en alimentos, perfumería y limpieza. Estas son algunas de las ofertas que no podés dejar pasar. Desodorante Axe, todas las variedades y gramajes, 20% de descuento. Papel higiénico noble, 16 unidades, 30 metros cada uno, 149 pesos. Limpiador de piso líquido Lisoform, todas las fragancias, 900 mililitros, 89 pesos. Te recordamos que en El Dorado tenés hasta 3 cuotas sin recargo en comestibles y limpieza con tarjeta de crédito. Consultá los planes disponibles. El Dorado, siempre cerca. En Antel,
El futuro lo hacemos junto a quienes impulsan el país. Por eso, acompañamos a las empresas con soluciones seguras en nuestro data center. Y también junto a quienes cuidan el planeta. Por eso, trabajamos en la recolección de residuos electrónicos. Porque el futuro se hace juntos. Antel, el futuro lo creamos juntos. Take us so far, broken down car, like strung out old stars, plain talking, served us so well, we traveled through hell, know how we felt, oh how we felt. Volvemos con Par en el Mundo. Estamos acá ya con nuestros columnistas especializados en ultraderecha, derecha radical. Vamos a seguir entendiendo en los próximos días y semanas Valeria Bonomi y Federico Musto, pero antes vamos a compartir algunos mensajes que nos llegaron desde la participación de los representantes de la colectividad libanesa, que esa entrevista movió unas cuantas reflexiones. Claudia Rodríguez nos escribe: desde la década del 70, nosotros que estábamos cursando en el colegio y liceo Nuestra Señora del Líbano, vivimos el sufrimiento constante de la guerra en Líbano. El padre Elías Salomí, viajaba cada año y el sufrimiento de la guerra narradas a su regreso era terrible. Todos nos sentíamos parte solidario con ese país. Después mandan abrazos enormes. Este es buenísimo, porque le mandan abrazos a Jorge Llure, claro, a Adriana de Pando, porque la radio
servicio. Viste que los mensajes entre pueblo y pueblo se mandan a través de la radio históricamente, así que así funciona. Le mandaron saludos a Jorge a través nuestro, Adriana de Pando. Espero que Jorge esté escuchando, Jorge, porque justo ahora nos ponemos a leer. Si no, le mandamos un mensaje y le avisamos. Exacto, si no le pasamos. Y muy también bien. Nos mandan saludos a nosotros, Brian. Mira, muy interesante la entrevista sobre la situación del Líbano, así que muchas gracias. Bueno, ya saben, nos pueden seguir escribiendo mensajes que después más tarde los leeremos y siempre nos gusta recibirlos al 099-891-888. Y si te parece, yo a mi derecha ya tengo a Valeria Bonomi y a mi ultraderecha tengo a Federico Musto ahí. Así que, a tu lejana derecha. Exactamente, así que vamos a empezar con ellos, si te parece bien o no. ¿Cómo venimos? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Excelente. Bueno, hoy venimos a hablar de ultraderecha, pero sobre todo hay muchas cosas en común, pero también hay enemigos en común. Hay ¿no? enemigos. ¿Por dónde empezamos, Valeria y Federico? Y capaz que un poquito para clase 3, retomamos algún concepto, ordenar un poquito. En realidad es importante destacar que si bien la familia de las ultraderechas, nos quedamos con el concepto ultraderecha. Quedamos, perfecto. Cerramos ahí. O derechitas, cuando... es una familia muy heterogénea, pero en muchos aspectos en común o de encuentro, y también hay discrepancias, ¿no? Entonces capaz que repasar un poquito esas ideas generales y después vamos a los enemigos. Perfecto. Yo voy a molestar, voy a molestar. Vamos a decir, yo soy el revoltoso de la clase, voy a molestar en esta clase y necesito preguntar. Cuando ustedes dicen son una familia heterogénea, digamos, quizás no es cohesionada, tiene sus diferencias y demás, pero ¿es una familia de las que cuando viene alguien de afuera se unifica y se defienden mutuamente? ¿O es una familia que capaz pueden conectar con alguien de afuera y diferente? Buena pregunta. Bueno, en realidad depende. Hay mínimos comunes que sí, que seguro que los une, y eso obviamente va a hacer que frente a los rivales o frente a lo que no es, no está dentro de esa familia, se van a posicionar en conjunto. Pero después obviamente hay temas que... Igual dentro de eso hay matices también. Sin duda. Pensando... spoiler alert de lo que viene más adelante, por ejemplo, en el feminismo hay quienes algunos aspectos de las primeras olas del feminismo los bancan y otros dicen, no, todo esto herejía, más o menos, ¿no? Entonces, o sea, no todos odian a las mujeres, ¿eso querés decir? Las odian con diferentes gradaciones, o sea, son todos misóginos, pero más o menos. No, bueno, es interesante empezar a ver esos matices que ustedes nos van enseñando, porque nosotros queremos entender hasta qué punto van, digamos. Sí, es muy importante entender. Bueno, entonces empezamos, ¿qué tienen en común, capaz? ¿No? ¿Más vos o yo? Dale. Bueno, dale, que venías con el impulso. Bueno, los aspectos, voy a ojear un poco los apuntes así no me salto nada. Aspectos comunes, pasa que es mucha información. El nacionalismo, el identitarismo, las miradas antiglobalistas o en contra de las organizaciones internacionales, defensa de la soberanía nacional. Después en esto vemos, ¿no?, diferencias, posturas más abiertas, menos abiertas, según conservadurismo social, eso seguro todos. En algunos casos, sobre todo en Europa, se ve más fuerte como un nativismo muy marcado, con una faceta islamofóbica, también en Estados Unidos. Después la cuestión como de la batalla cultural, que habrán sentido nombrar más de una vez, que es la construcción de estos enemigos morales, de alguna manera, ¿no? Los feminismos, los colectivos LGTB, bueno, también el progresismo, los intelectuales, ahí hay como una gama amplia. Hoy nos vamos a quedar en el feminismo, no quiere decir que los otros temas no vayan a ser abarcados en algún momento. Tienen una mirada de política como lucha moral y estilos de comunicación, como ya hemos visto, no muy confrontativos, muy irreverentes de alguna manera. Hay una recomendación de literatura a los que quieran ampliar un poco estas ideas. Sí, claro. El libro La rebeldía se volvió de derecha, de Stefanoni, Pablo Stefanoni, que va bastante en esta cuestión de la comunicación transgresora. Sí, editado por Siglo XXI, interesante, muy bien, recopila todo ese fenómeno. Cuando vos decís batalla cultural, hablamos de todas las expresiones de derecha, ultraderecha, derechitas, de nuestra oleada de derecha, todos están enmarcados en la batalla cultural, todos creen en esa batalla cultural. Sí. Sí. Es algo que viene como bastante de largo. Uno de los incursores,
o sea, es un concepto que toman de Gramsci. Está bueno explicarlo. Y uno de los que empieza como a hacer este giro, como ya habíamos hablado, ¿no? De cosas que se resignifican, que se toman ideas desde otras trincheras y se apropian y se rearman de alguna manera. Es el amigo Steve Bannon que vimos la semana pasada, porque todo un poco se vincula. Aunque traer a Gramsci a la discusión de la derecha es algo también que viene de un largo aliento con la nueva derecha francesa, la Nouvelle Droite de los 60, que bueno, ven las herramientas de esta batalla en la cultura, de la batalla por los sentidos y por lo que, bueno, por lo que existe en la sociedad, que lo utilizó la izquierda mucho tiempo. Entonces, bueno, recuperan esas herramientas de Gramsci. Antonio Gramsci, fundador del Partido Comunista Italiano, sí, que en sus cuadernos de la cárcel estableció estos conceptos sobre batalla cultural o contrahegemonía para una disputa hegemónica por la cultura y el sentido y demás, ¿no? Que la lucha no solo tenía que estar en lo económico o en lo político, sino que hay otras estructuras en la sociedad que determinan también esas relaciones sociales y bueno, como decía Brian, en la cultura también estaba ahí la semilla del conflicto. O sea que Bannon toma esto, perdón. No, eso te iba en ese sentido, y hoy en día es esencial. ¿No? Es la disputa del sentido. Sí, total. ¿No? Incluso de la atención. Hablan literalmente, ¿no? De hay una batalla cultural, hay una lucha. No hablan de los sentidos, pero sí hay discursos de, por ejemplo, Javier Milei en Davos, donde directamente expresa, esto es una guerra, señores, algo parecido. Y toman la idea de la batalla cultural y la apropian justamente. Sobre todo porque hay una construcción también de moralizar la política, de que la política también se discute en términos morales. Y entonces es a través de la batalla cultural que se puede combatir esa otra moralidad a la que ellos van a construir como un enemigo. Por eso estas ultraderechas también tienen ese vínculo con el concepto de populismo, que muchos de los analistas hablan de populismo de derecha, neopopulismo de derecha, porque justamente tienen una construcción de un nosotros frente a un ellos que es enemigo y que es un adversario con el que no podemos, con el que hay que tener una distancia o un vínculo en tanto batalla. Bien, no se puede dialogar, no se puede construir, no se puede buscar algo porque moralmente no son iguales. Son reprobables. Y se termina simplificando en una lucha del bien y el mal, ¿no? Exacto. Como dos polos que nunca van a dialogar. Bien. Exacto. ¿Y contra quién se organiza ese discurso? O sea, ¿cuáles serían estos enemigos? ¿No? Bueno, ahí hay una gama amplia, pero hay un centenario lleno. Todos los que no son nosotros. Claro, el tema también es cómo definirse el nosotros sin definir el ellos. Y acá hay como me defino porque estoy en contra de también, en buena medida. O por lo menos es el planteo que traemos ahí. En fin, enemigos, se construye como un mapa bastante consistente, a veces flexible, igual de adversarios para ordenar también el mundo, simplificar conceptos y conectar emocionalmente también con un montón de gente, ¿no? Si yo estoy en contra de la migración y en tu trabajo fuiste sustituida por una persona migrante, entonces va a ser más fácil como hacer un gancho, ¿no? Entiendo. Te hago un pequeño corte, Valeria, porque dijiste algo muy importante. Va por el afecto, va por la emoción, no tanto por los datos y por la información. O sea, es una comunicación que entra primero y sobre todo por los afectos, por las emociones que generan los mensajes, ¿no? Sin duda, sí. Tenemos otra columna que es la difusión de fake news y cómo hay otro paréntesis, de recomendación del libro, mitos y ¿cómo es que se llama? Mitos y algo de las extremas derechas, de Stephen Forti, que justamente habla sobre cómo se va construyendo la emocionalidad a partir de hechos que parten de la realidad, pero sí se terminan como reconfigurando con uso de datos falsos o exagerados o demás. O descontextualizados. Exacto. Y en realidad lo que buscan es simplificar ese mensaje, no dar discusiones complejas, porque cuando simplificás ese mensaje también se puede utilizar a nivel general. A veces
Es más efectivo. Es más efectivo, pero también lo podés tener en el discurso de todas las personas, como lo ha hecho, por ejemplo, Javier Milei con el tema de la economía, y que en un momento todos estaban hablando de déficit fiscal, que es un poco más que ver si el numerito final de 1% o 2%. O sea, por detrás hay un tema más complejo, económico, que tiene diferentes, incluso tiene diferentes visiones, por ejemplo, del déficit fiscal, pero ya quedó en esa batalla cultural y que ha dado que el déficit fiscal está mal y que un dato menor de déficit fiscal está bien, sin tener una discusión por detrás de qué significa eso y qué significa en ese contexto económico puntual de ese país. Claro, va como por eslóganes, ¿no? Mitos y cuentos de la extrema derecha. Exacto. Steven Forti. Bien, en fin. Entonces, en toda esta gama y esta construcción de mapa de enemigos, hay enemigos externos. Justamente lo que hablaba hoy, las organizaciones internacionales, la multilateralidad o las élites globales, y en este caso entra como las posturas antiglobalistas o la narrativa contra la Agenda 2030 entran a discutirse acá. Enemigos internos, la idea del establishment político, la casta o el establishment o el progresismo. Enemigos culturales, feminismos, disidencias, políticas de educación sexual. O sea, también hay como distintos niveles de calentamiento global, estos tipos de discusión. Y después otros enemigos más difusos o conspirativos que aparecen menos en la discusión diaria, pero también están, donde aparecen las teorías de conspiración. ¿Y qué más? Y estoy. Bien. No sé si ¿puedo hacer una pregunta fuera de libreto o no? Sí, no, por supuesto. No, es en esta búsqueda de confluencias y diferencias entre estos diferentes sectores o diferentes modos de agruparse, de llamarse de derecha, ultraderecha, derecha radical y demás. ¿Todos son antiestatalistas o antiestatistas o no? ¿O hay matices ahí? Hay matices ahí. Hay matices ahí, porque ese es un punto, creo que, de diferenciación entre ellos. Es uno de ellos. Tenés algunos que, si bien a veces en la narrativa, porque pasa con el trumpismo. El trumpismo tiene políticas proteccionistas, pero al mismo tiempo también tienen narrativas antiglobalistas, ¿no? George Soros y toda esa cuestión. Bien. Entonces se entran a entremezclar. Hay un montón de contradicciones también en esta construcción discursiva. Bien, son todos antiglobalistas, pero capaz no todos antiestatistas. Bien, no sé si todos antiglobalistas. Hay matices. Hay matices. Ok. O sea, ¿tenemos alguno que le guste tipo, la ONU? No todos, por ejemplo, lo que hacen es lo que hizo Trump o Milei, que se van. Se quiere tener una narrativa anti, pero se mantienen en los lugares, utilizan los recursos y están felices por ese financiamiento, más allá de cierta retórica. En ese sentido, sí. Sí, estaba pensando en las extremas derechas o ultraderechas europeas, que si bien muchas son críticas de los organismos internacionales, en el Europarlamento coordinan un montón. Porque es un espacio de intercambio de los distintos países también. Entonces sirve para generar agenda común. Fantástico, clarísimo. Perdón, y en ese sentido, la diferencia entre Trump y Milei también, si se quiere, tiene una narrativa en contra de lo que son los organismos de integración global, pero tiene una política económica muy globalista, muy de integración en los mercados, de apertura comercial, que le benefician, si se quieren, aquellos diferentes cuestiones que defiende la ONU. No así Trump, que es más coherente entre su nacionalismo y su enfrentamiento con la ONU. Eso está clarísimo. Vamos a dejar ahora mis preguntas fuera del libreto para más adelante. Ahí. Vamos a retomar lo que ustedes anticipaban, de hablar un poco de qué pasa con estas ultraderechas o derechas o derechitas y demás, y el feminismo y las mujeres, que es un tema central en su discurso y en su batalla cultural. Pero vamos a la tanda primero y retomamos eso. Hola, soy Agustín de Paysandú. Quería pedirle si pueden pasar la canción esa que dice te busqué en mi auto rojo a las 6. Bueno, un saludo a mi vieja y a todos los que están escuchando. Y si alguien vende un Celerio, que me tire un mensajito por favor al 098-723. Cuando compras un Suzuki 0 kilómetro, los futuros compradores vienen incluidos. Lleva el tuyo vos también y asegurate la reventa. Visítanos en suzuki.com.uy o en cualquier concesionario del país. Suzuki te entiende.
Homeopatía Olivencia, idóneos en elaboración de fórmulas homeopáticas y florales. Lográ el bienestar físico y emocional de forma natural. Olivencia te escucha. Comunicate al 099-471074 o visita nuestra web olivencia.com.uy. Tenemos una buena noticia. Si tu cédula termina en 4, podés afiliarte a Médica Uruguaya a través de FONASA. Elegir Médica Uruguaya es optar por un sistema de salud que evoluciona con tecnología y un equipo médico de primer nivel comprometido con la salud de los uruguayos. La salud que avanza es uruguaya. Médica Uruguaya. Por más información, comunicate al 2487-4950. Hola, ¿estás formando tu propia opinión? Estás bien. Estás en la Diaria Radio 97.9. ¿Cómo es estudiar en la UPU? Es ser parte de la propuesta universitaria más innovadora y actualizada del país, que te impulsa a desarrollar tus talentos, construyendo el futuro de una comunidad, de muchas generaciones, de un país. Esta es nuestra universidad, la UCU, el futuro que está en vos y en nosotros. Licuadora dale, sanguchera dale, termo y mate dale, canjealos con dale. Llegó Dale, el nuevo programa de puntos de Anda. Ahora, cada vez que usás cualquiera de nuestros servicios, sumás puntos para canjear por lo que quieras en nuestra tienda online. Dale, disfruta de Dale Anda. Conoce más en anda.com.uy. Pruebas y condiciones en anda.com.uy. Si cuando pensás en el futuro sentís que tu voz interior deja de hablarte normal y empieza a hablarte de una forma extraña, particular, utilizando un lenguaje excéntrico y un tono exacerbado, mientras escuchan sonidos de efectos especiales y música dramática, es porque te estás haciendo demasiado la película. La mejor forma de prepararte para el futuro es con Ahorro Más Vida de Banco de Seguros del Estado. Consulta con tu asesor de confianza en nuestras oficinas o en bse.com.uy. En Vida BSE podés confiar toda tu vida. Volvemos a Par en el Mundo, recibimos a los columnistas Valeria Bonomi y Federico Musto que nos están explicando otros desdoblamientos de las ultraderechas relacionadas sobre todo en el día de hoy con algunos enemigos comunes en mayor o menor grado, entre ellos el feminismo, por ejemplo. Bueno, entonces, para hablar del feminismo, qué mejor que un varón cis para ingresar. Así que ahora con Brian vamos a... Claro, vamos a explicar. Yo voy a tomar un café con Valeria, vamos Valeria. No, estaría bueno que tomen apuntes. Aparte del café para... Acabamos de ser cancelados para siempre. Así que bueno, más allá de ese disclaimer y esa contradicción, pero bueno, bajo el paraguas protector de los estudios de la ultraderecha, se nos permiten tener ciertas licencias a los varones. Claro. Estamos hablando de derechas, no de feminismo. Bien, no, en realidad para hablar y en esta construcción que se hace como enemigo al feminismo, no a las mujeres... Sí, si nos da el tiempo para hablar de Nick Fuentes, un personaje de Estados Unidos que él sí puede ser que tenga algo contra las mujeres. En realidad, las ultraderechas, la construcción que hacen de ese enemigo es del feminismo, y algunas ultraderechas es de un cierto tipo de feminismo, no la sufragista, como dijo Vale, se quede la primera ola. La mayoría están de acuerdo con que voten. Están de acuerdo con que existan y que voten. O sea, eso es un mínimo común que tienen, positivo. Por eso decía, hasta ahí, porque hay algunos que no, los más radicales, pero sí con el feminismo, sobre todo con el feminismo de los 80 y los 90, esa ola que se quiere a nivel de construcción de acuerdos globales, se destacan con las convenciones de Beijing y del Cairo, del 94 y del 95, donde aparece, se empiezan a hablar de los estudios de género y se empieza a utilizar la categoría género para entender, o para entender estas dinámicas. Entonces ahí aparece lo que es la ideología de género, que es la contraparte, se quiere, o la respuesta a estos estudios, que es una construcción narrativa que utilizan los sectores conservadores. De hecho sale desde el Vaticano, esta idea de en realidad desprestigiar, al decir ideología se lo desprestigia a los estudios de género, porque primero se lo toma como algo dogmático, no como una construcción, se quiere, científica o con ciertas dinámicas que vienen desde la sociología, de la ciencia política, de la economía.
Y bueno, ese es como el primer punto, paraguas para que las ultraderechas utilizan para enfrentarse al feminismo, que es la cuestión de la ideología de género. Entonces piensan que toda esta construcción que utilizan es ideológico y dogmático. Claro, como si decir eso no fuera ideológico también, ¿no? Que es interesante en ese debate, porque es como señalando una ideología desde un lugar que supuestamente no es ideológico. Apelan a esa neutralidad. Exacto. Que en realidad obviamente esconde... Una supuesta neutralidad. Claro. Exacto. Que esconden estas visiones conservadoras. Exacto, porque hay una contraideología en todo caso ahí. Exacto. Y esto de que me parece interesante esto que marcabas, porque a veces no se termina de entender cuando se dice si existe, no, en general el debate termina en ¿existe o no existe la ideología de género? Bueno, obviamente uno puede decir no, pero más allá de decir no, esto de que en realidad es casi un artilugio, digamos, narrativo para decir, bueno, le bajo el precio a los estudios de género, a la construcción teórica, científica, a la investigación, a la búsqueda, a entender la desigualdad hacia la mujer en términos muy concretos y muy científicos. No, le bajo el precio y es solamente ideología, digamos. Porque en última instancia todo es ideológico, o sea, depende también de cómo vamos a definir ideología. En última instancia, obviamente, tener una postura frente a la desigualdad de género tiene parte de una ideología. Claro, pero también el recorte de estos estudios se ocupan de un problema que está visualizado en cuanto problema y no realidad objetiva, ¿no? Exacto. Sí, adelante. Estás habilitada. Bueno, Federico Musto habilita a Valeria Bonomi. El hombre le concede la palabra a la mujer. Sí, y sí, chicos, sí. Chicos y chicas. Bien, encima yo dije chicos, mirá, ahí está. Adelante, por favor. Bueno, en fin. La cuestión, ¿no?, de tachar de ideológico era un poco en resumen lo que decías hoy, ¿no? De quitarle el peso de la construcción no narrativa, de la investigación, de generar estudios, de generar datos, y llevarlo más a un lugar de debate de ideas planas también, ¿no? Como, no, esto es ideológico, entonces no se discute. De hecho, en estas conferencias de la ONU que nombró hoy Fede más temprano, el Cairo y Beijing, se estaban empezando a discutir los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Entonces también la respuesta de la Iglesia Católica en ese momento fue decir, esto no, muchachos, claro. Porque se empieza a ver amenazado lo que era la familia tradicional, estos derechos sexuales y reproductivos. La voluntad de la mujer per se para ejercer sus derechos, ¿no? Y un orden social natural que obviamente se defiende de estas vertientes conservadoras, que ha sido importante también en ese momento, si se quiere, o si bien tenían la posibilidad del voto, la representación femenina también era mínima, y en esas conferencias también se ponía el foco en poder generar, por ejemplo, las cuotas, y en la década de los 90, por ejemplo en Argentina, en el 94, se aplica la ley de cuotas, y después se va profundizando. Entonces estas conferencias y la reacción conservadora se genera porque no solo hay avances o intentos de avance a nivel de estos tipos de derechos, pero sino también de profundizar los derechos políticos que estaban vedados. En la radio nunca puede haber un más de 2 segundos es muy complicado. Se apagó la radio. Se fueron, nos fuimos todos a tomar el café prometido. Entonces esta crítica al feminismo obviamente no solo está dentro de las ultraderechas, hay derechas tradicionales que también van a combatir el feminismo o el feminismo entendido desde esta perspectiva. Incluso podemos ver después, hay otros movimientos que en Uruguay, identidad soberana, que es difícil de asir y de poder clasificar en el eje izquierda y derecha, aunque ellos van a decir que van a poner en duda el eje izquierda y derecha, bueno, también hablan de la ideología de género. Entonces no es algo solo es patrimonio de la derecha, pero la ultraderecha seguro que van a criticar esto. Sí. Federico, Valeria, ¿existe el feminismo de derecha? Porque ese es un gran tema, ¿no? Desde el lugar de ustedes, la ciencia política, ¿existe? Bueno, es compleja la respuesta en el sentido de que es un espacio muy debatido, ¿no? Dentro incluso de los movimientos feministas. Hay una investigación, traje el libro, muy interesante, no sé. Muy bueno. Mirá, vamos a ver. Para la gente. ¿Puede mostrarlo Denise de frente, que lo capta la cámara? Ahí va. No. Perdón, gente, perdón. Gracias, Fede. Mira, sin padre, sin marido, la y sin gente de Estado. radio. Melina Vázquez, Carolina Ispataro.
Feministas de las nuevas derechas. Repetimos el título que yo lo estuve tapando, perdón, fui yo, que te pisé. Sin padre, sin marido y sin Estado. Feministas de las nuevas derechas, de Melina Vázquez y Carolina Spataro, editora Siglo XXI. Ahí va, contanos, vale, entonces. Bueno, las autoras son las dos sociólogas de la UBA, si no me equivoco, y lo que hicieron fue un año de trabajo de campo en movimientos de derecha, distintos movimientos de derecha de mujeres. Y desde el libertarismo a mujeres más cercanas al PRO, ellas lo que hacen es clasificarlas por su edad, entonces arman como 3, creo, clústeres de las más veteranas, las señoras en el medio y las pibas. Y van mostrando en realidad cómo dentro de los espacios que muchas veces son cuestionadores de sus propias posturas o de sus propias propuestas, hay mujeres que están igual luchando por hacerse un espacio y por la representación y demás. Y que es muy sano también, ¿no? Vamos a hacer un paréntesis, porque tampoco ¿no? seguir ciegamente las cosas lleva a buen puerto. O sea, hay que siempre estar. Sin dudas. Es interesante también pensarlo, incluso desde una mirada feminista, como interpela que tampoco el feminismo es patrimonio de nadie, ¿no? Exacto. Es como, bueno, sí de las mujeres, pero dentro de eso, hay que. El libro es muy interpelante en ese sentido, ¿no? Como pensar también que nadie tiene la última verdad de ningún movimiento político al final del día. No solo del feminismo, sino que es más amplio. Lo mismo el antifeminismo, tampoco es patrimonio solo de las extremas derechas, sino que hay antifeminismos en las izquierdas también, ¿no? Hay una investigación de Ana Laura Di Giorgi muy interesante sobre eso. Hoy estoy para recomendar cosas. No, está buenísimo. Es clave, porque no todo es contarle a la audiencia, sino también que la audiencia puede después ir a leer y a buscar material si le interesa. Está buenísimo. Que saque sus conclusiones y que nos puede escribir también sobre esto. Bueno, ¿qué más trajeron? Perdón. Y con respecto a estos feminismos de derecha, también participan, por ejemplo, en las marchas de 8M, en los 8 de marzo, donde muestran esta cuestión de se quiere un feminismo partidizado frente a se quiere un verdadero feminismo, un feminismo por convicción, que no responde a otros intereses como político-partidarios o de acuerdos globales, sino que es, buscar rescatar como esa cuestión de origen del feminismo. O sea, participan en las convocatorias, tienen sus propias consignas, pero tienen como decía Vale, esta discrepancias con otros sectores del feminismo. Se quiere un feminismo asociado a la izquierda, al progresismo. Sí, bueno, ellas, muchas de las mujeres entrevistadas en este amplio trabajo de campo que hicieron las investigadoras, dicen como que el feminismo fue tomado sobre todo por el peronismo en Argentina, y que ellas no se sienten identificadas con eso, tampoco se sienten identificadas necesariamente con las declaraciones de Milei o de otros actores de la Libertad Avanza con respecto a los roles de las mujeres. Entonces están como en un espacio intermedio donde tienen que luchar de alguna manera por el espacio en dos lugares o como en dos frentes, claro, ¿no? En las derechas y dentro del movimiento feminista, porque también ahí mismo han sufrido bastantes rechazos. Es muy interesante de pensarse también, ¿no? Desde ese lugar, como claro, empujando dentro del partido donde militas y empujando también dentro de un movimiento que un poco te expulsa por defender el mercado u otro tipo de posturas, alejado de, yo no sé, las políticas sociales o las cuotas o demás. Y eso es lo que permite además que estos movimientos de ultraderecha tengan en sus filas, pero se quieren sus élites, mujeres y mujeres fuertes, como Argentina tiene a Karina Milei y a Patricia Bullrich, y en su momento a Victoria Villarroel como un núcleo central de mujeres que tenían además un discurso sobre las políticas de mujeres muy fuerte, pero también si vemos alternativa por Alemania, la AfD, que es la ultraderecha alemana, el año pasado su candidata fue mujer, lesbiana, casada con una migrante de Sri Lanka. Y eso, en esa amplitud o en esas narrativas que pueden parecer contradictorias, hay justificación para que
la candidata por AfD tenga estas características. Sí, incluso Giorgia Meloni también es un personaje súper representativo de estos movimientos y es mujer. Entonces hay mucha contradicción también en estas narrativas, ¿no? Pero también una búsqueda interesante como del bypass. Bueno, sí, la candidata de AfD es mujer casada con una migrante, pero bueno, funciona. Entonces también es interesante ver cómo logran articular la propia contradicción. Claro, se entiende. Y esto hay también una traducción en redes de generar fenómenos culturales que van a poner en cuestión estas contradicciones. Como por ejemplo lo que ha sido el fenómeno de las tradwife. En todo lo que es el ecosistema digital, para definir brevemente lo que son las tradwives, son influencer mujeres que destacan digamos los roles tradicionales asociados al género femenino, como la cuestión de la cocina o del bordado, de estas cuestiones que son por lo general jóvenes, que hacen una exaltación de estas características. Sí, vivir a la antigua, ¿no? Son las esposas tradicionales, esperan el hombre con la casa limpia, cocinan, con los hijos, sí, son muy bien cuidadas, son lindas, entonces como esa mujer... También hay una construcción de un ideal de mujer desde ahí, que desde los movimientos feministas se los critica un poco por aceptar un retroceso en los derechos, ¿no? La mujer de vuelta en el espacio doméstico, y otra crítica que se hace es que presentan o ejemplifican con un estilo de vida que requiere mucho dinero. Exacto. Y que no todas las mujeres accedemos a ese ideal que ellas proyectan. Entonces, claro, porque hay mucha esa cosa de hacer el pan casero, no sé qué, sí, te requiere un nivel de vida. Sí, necesitas tiempo libre, muy entonces particular. No estás en 2-3 trabajos. Claro. Exacto. Es tan simple como eso. Y eso además vinculado con una figura masculina que provee, Exacto. fuerte, a la que se le entrega la vida, porque si querés pan y tenés que ir a buscar el trigo, hacer todo el proceso para tener la harina para después hacer el pan, como decía Vale, tu vida está dedicado a satisfacer. Además, la narrativa es de satisfacer a ese varón, porque ese varón quería... claro, te provee de recursos y mantiene la casa, básicamente. Sí, hay varios ejemplos de influencers. Ahora se me viene a la cabeza Rorro, que fue una influencer. Yo también tenía en la cabeza Rorro. Pero es de las primeras. Sí, fue la primera que llegó para estos lares, por lo menos, que hacía toda una narrativa de a Pablo se le antojó tal cosa, entonces, y le hacía un libro que desde que imprimía las hojas hasta que lo encuadernaba. Y su video era un short de eso que evidentemente eran 2 segundos de 10 horas o 20.000 horas de su vida encuadernando el libro, cosiendo hoja por hoja. Sí. Es una influencer española. Sí, estaba buscando, porque acaba de publicar hace poquito una novela en Estados Unidos que es furor en este momento, y no encontré el nombre, entonces por eso lo voy a decir, pero les prometo que lo voy a encontrar en algún momento y se los voy a decir, la historia de una tradwife, influencer tradwife actual, que de repente, como que, no sé, suponete que se duerme y amanece al otro día y vive en 1800 y pico y está viviendo la vida real de una tradwife, y como que medio que se arrepiente de lo que había promocionado durante el tiempo como influencer. Pero no lo encontré ahora, la novela no la encuentro acá a mano, entonces por eso estaba buscando ahí, ahora si encontraba el nombre ya lo voy a encontrar. Tiene tarea para la que viene. Exactamente. Y ahí se los voy a recomendar yo. Bien. Habíamos traído unas cuantas imágenes ahí, no sé si salieron, porque está de Novia Libertaria, que es como fue un meme, porque también hay una cuestión en toda esta narrativa antifeminista que le pasamos un poco por arriba, pero es ahí se ve el uso de la digitalidad para muchas cosas las extremas derechas, pero también para esta disputa contra el feminismo, donde se ven, además de estas cuestiones, ¿no?, las tradwife y proyecciones de ideales de mujer, también unos niveles de violencia de lo más explícitos. Sí. Porque no leemos porque si hay niños acompañando, seguramente seguramente es una narrativa muy de varón, además seguramente lo haya hecho un varón, no una mujer. Sí,
que tiene como agresividad física, agresividad sexual, un montón de contenido que refleja eso. Digo también para los que están escuchando por radio y no están viéndolo, pero digo, es un meme donde identifica como el estereotipo de lo que sería la diferencia entre la novia o la mujer libertaria y la mujer feminista o antilibertaria o de izquierda, supongo que considerarán ellos. Todos juntos. Si la audiencia googlea meme novia libertaria, lo encuentra rápido. Lo van a encontrar. Ahí va. Y en ese sentido, capaz que podemos llegar a nuestro amigo de hoy, que es Nick Fuentes, que si quiere tiene opiniones bastante más extremas que estos. Tenemos un video también para pasar que es cortito. Nick Fuentes es un provocador de Estados Unidos, muy cercano a Trump, alentó por lo menos el primer Trump, y tiene narrativas bastante polémicas, sobre todo con respecto a las mujeres, y bueno, vamos viendo y después... Sí, pero vamos a ir a la tanda un segundo y lo vemos para cerrar, y cerramos con el video y lo vemos. Dale. Prevení problemas de audición. Evita usar auriculares a volumen alto por tiempo prolongado. Alterna con otros dispositivos. Prevení. Preasociate a la Española. 1920-1234 o preasociate.com. Protege y embellece tus maderas con protectores de maderas Farben. Tecnología de última generación al servicio de tu propósito. Con acción fungicida, protege de los rayos UV y es hidrorrepelente. Indicados para maderas en interiores y exteriores. Ideales para puertas, ventanas, portones, muebles de jardín y decks. Protectores de maderas Farben. Encontralos en tu pinturería o ferretería de confianza. La Mojigata presenta a Los Inadaptados con Relaciones, junto a invitadas e invitados de gran porte, que ojalá se porten a la altura de las circunstancias. Quedan ustedes descubrir quiénes son los inadaptados, quiénes son las relaciones y cuál es la mojigata. Sala Adelarreta del Sodre, miércoles 22 de julio. Pórtense bien. Entradas en Ticantel, Montevideo Music Group. Más voces, menos ruido. La Diaria Radio 97.9. ¿Sabías que en Uruguay hay más de 500 especies de aves? Podés encontrarlas todas en la Guía de Aves del Uruguay de Gabriel Rocha, un libro que incluye fotografías y códigos QR con videos y cantos de cada especie para conocerlas en profundidad. Pedí Aves del Uruguay en todas las librerías. Ediciones de la Banda Oriental, Territorio de Libros. Del 7 al 27 de abril, aprovecha las ofertas Super Ahorro en El Dorado y ahorrá más en cada compra. Encontrá superprecios en alimentos, perfumería y limpieza. Estas son algunas de las ofertas que no podés dejar pasar. Desodorante Axe, todas las variedades y gramajes, 20% de descuento. Papel higiénico Noble, 16 unidades, 30 metros cada uno, 149 pesos. Limpiador de piso líquido Lisoform, todas las fragancias, 900 mililitros, 89 pesos. Te recordamos que en El Dorado tenés hasta 3 cuotas sin recargo en comestibles y limpieza con tarjeta de crédito. Consultá los planes disponibles. El Dorado, siempre cerca. Do you think women should have fewer rights than men? Generally speaking, yes. I think everybody should have human rights, which is to say we should be able to speak our minds. We should have the freedom of conscience. But typically people are starting to conflate that with the privileges of influence in a democratic society. Voting rights is the big one. This is treated like... ¿Qué escuchamos, Federico y Valeria? ¿Quién está hablando y qué dice? Bueno, dale. No, básicamente que está todo bien con los derechos humanos, pero las mujeres no deberían votar. Pero ¿quién es el que habla? Nick Fuentes es este comunicador ultraconservador estadounidense que, por ejemplo, en el 2020, él tenía 22 años, YouTube le prohibió su cuenta por discursos de odio. O sea, no es nuevo. Está muy entrenado, me parece, Nick Fuentes, y ahora va más, o sea, sacar el derecho al voto. Sí, hay un montón de videos y de entrevistas súper interesantes de ver, hay que tener algo de estómago, donde hace estas declaraciones siempre polémicas y siempre corridas como muy a la derecha. De hecho, hubo un momento de enfrentamiento con Charlie Kirk, que era otro influencer conservador, fue asesinado hace un par de años ya, creo. Que era también bastante
corrido a la derecha, Nick Fuentes radicaliza el discurso de Charlie Kirk. Ahí, para los que están viendo en YouTube, estamos viendo un tuit del amigo Nicolás que dice: tu cuerpo, mi decisión, para siempre. O sea, cuestionando absolutamente los postulados de la libertad de decisión sobre los cuerpos de las mujeres. Bueno, queda muy claro. Valeria Bonomi, Federico Musto, muchísimas gracias. El lunes que viene volvemos a hablar de otros costados de ese movimiento mundial, Sí, ¿no? claro. Que son las ultraderechas o extremas derechas. Por acá vamos parando, Brian, querido. Sí, solamente para decirles que gracias a Javier Schurman, que nos estaba escuchando y me comparte el nombre del libro que les quería recomendar, que se llama Yesteryear. Es este libro que acaba de salir, que es de Caro Claire Burke. Yesteryear es esta mujer que es ideal, es especial, tiene muchos hijos, es influencer de Tradwife, etcétera, y de repente renace en un tiempo pasado donde lo que ella vende en redes sociales se cumple. Y bueno, me parece que tiene algunas cosas para contarnos este libro. Yesteryear. Les agradezco a ustedes por haber venido, por haber compartido con nosotros. Le agradecemos a nuestro operador de audio Alejandro Correa, a nuestro operador de video Joaquín González, a nuestro querido productor Gonzalo Yuria, a ti, Denise Mota, por todo. Muchísimas gracias, Brian. Y nos vamos, pero dejamos a Alejandro Ferreiro con las ganas.